Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en los anteriores videos estuvimos viendo el concepto de función, ¿sí? Cómo se relacionaban esas dos variables, la variable independiente, que era la letra X, ¿sí? Que lo simbolizábamos con la letra X, y que eran valores que podíamos tomar nosotros libremente, y la variable dependiente, que lo simbolizábamos con la letra Y, y que eran los resultados que íbamos obteniendo a partir de los valores que íbamos reemplazando en una función dada, ¿sí? Esa función era la relación que se establecían entre las dos letras o las dos variables, y era la cuenta que nosotros teníamos que hacer, ¿sí? Era el cálculo que teníamos en el medio, ¿sí? ¿Se acuerdan de la supuesta caja o máquina que yo les dibujé en los anteriores videos? ¿Sí? Entonces hoy vamos a empezar a ver qué tipo de relaciones, ¿sí? Se establecen entre X e Y. Y una de las primeras, ¿sí? que se ve es la función lineal, ¿sí? Una función lineal establece, ¿sí? una relación cuando las variables se relacionan mediante la siguiente ecuación, ¿sí? Y acá voy a dejar para que ustedes después copien en sus carpetas, ¿sí? estas dos ecuaciones, ¿sí? Acá está más puesto en forma de función y acá está puesto en forma de ecuación. Entonces, la letra Y, ¿sí? Que recuerden que la letra Y, como estaba en función de el valor que nosotros reemplazábamos en X, lo podíamos poner tanto como F, ¿sí? F de X, como Y, ¿sí? Era lo mismo poner F de X, ¿sí? Función con respecto a X, y poner la letra Y, ¿sí? Era exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se relaciona la Y o cómo se relacionan las variables? La Y va a estar relacionada, ¿sí? con la X, pero a la X, ¿qué le vamos a tener que hacer? Le vamos a tener que multiplicar un número al cual le vamos a llamar M, que ahora vamos a saber quién es, y le vamos a tener que sumar otro número al cual le vamos a llamar B, ¿sí? Que también ahora vamos a saber qué es, ¿sí? Esa relación, ¿sí? Cuando se establece ese tipo de relación, que la Y, ¿sí? que la letra Y, que la variable dependiente, se halla a partir de que a la X se la multiplica por un número y se le suma otro, ¿sí? número, que ya les dije, ya vamos a saber qué es, ¿sí? qué significa M y qué significa B, porque están puestos en forma general. Ahora vamos a darle el nombre, ¿sí? a cada una de las letras, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando se establece esta relación, ¿sí? Cuando se establece esta relación, que esto y esto, ¿sí? Los dos rectángulos que yo puse, que recuadré ahí, significan lo mismo, ¿sí? Nada más que acá hay un f de x y acá hay un y, ¿sí? Pero f de x y era lo mismo, ¿sí? Entonces cuando se establece esto, decimos que estamos hablando de una función de tipo lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene la función lineal? Bueno, primero que se establece esta relación, ¿sí? Se multiplica un número y se suma otro, ¿sí? Este, este b y este m, ¿sí? Ahora vamos a ver que pueden ser tanto positivos como negativos, ¿sí? No es que porque puse una suma acá tiene que ser sí o sí positivo este b, ¿sí? Y no es porque la m la puse, ¿sí? sin el signo menos, entonces no puede ser negativo. Bueno, ahora vamos a ver. Dicha ecuación, ¿sí? recibe el nombre de ecuación de la recta, ¿sí? De ecuación de la recta. ¿Por qué ecuación de la recta? Porque dijimos que una función lineal, ¿sí? Creo que lo dije en los anteriores videos, si no, bueno, ahora lo vuelvo a repetir. La función lineal, ¿sí? Como dice su nombre, lineal, forma una línea recta, ¿sí? Y línea recta, ¿sí? Ecuación de la recta, ¿sí? Es una línea recta oblicua, ¿sí? Ya que el gráfico de la función representa una recta oblicua, ¿sí? Que acá pongo oblicua para que se entienda que no es una recta ni vertical ni horizontal, ¿sí? Es una recta en diagonal, ¿sí? En diagonal. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una ecuación de la recta, cuando la grafiquemos vamos a obtener una recta, ¿sí? Una recta, o sea que cuando yo pongo los puntos en el plano, cuando pongo las coordenadas y pongo los pares ordenados, ¿sí? ¿Se acuerdan de los pares ordenados? Ahí me va a formar, cuando una los puntos, una recta oblicua, o sea, en diagonal, ¿sí?
que en las actividades anteriores, y no me acuerdo si en los videos anteriores, mostré un ejemplo de una función lineal, ¿sí? Si no, se pueden ir a los anteriores videos y poder verlo desde ahí. ¿Qué otra característica tiene? La ecuación de la recta presenta dos elementos fundamentales, que ya los presenté pero no les di nombre, ¿sí? M y B, ¿sí? Este M, la letra M, ¿sí?, representa o recibe el nombre de pendiente, ¿sí? Muy importante esto, ¿sí?, que se sepan los dos nombres, qué significa M y qué significa B, pues son muy importantes para el gráfico, porque uno a partir de M y a partir de B puede empezar a ya hacer el gráfico en su cabeza. Sí, parece loco, pero ya uno teniendo M y B puede empezar a hacer el gráfico, ¿sí?, imaginarse el gráfico en su cabeza, ¿sí?, una vez que esté un poquito más canchero con el tema, ¿no? Pero se trata de eso, de tratar de ver qué simbolizan M y B, ¿sí?, y tratar de ver qué números van a ir reemplazados en M y en B, ¿sí?, y a partir de ahí poder ya esquematizarse el dibujo en la cabeza, ¿sí? Y después vamos a ver que se puede corroborar todo esto. Así que bueno, la letra M recibe el nombre de pendiente y representa la inclinación que tiene la recta al graficarla, porque no es lo mismo que yo ponga la lapicera así en diagonal que yo la ponga así en diagonal, ¿sí? ¿Qué cambió? Y la inclinación, yo acá la incliné un poquito más hacia arriba y acá la incliné un poquito más hacia abajo, ¿sí? O podría haber inclinado así, ¿sí?, un poquito más hacia arriba, pero no así, no así. ¿Por qué? Porque así están los ejes, ¿sí? Así y así están los ejes. Entonces yo lo que tengo que hacer es una recta diagonal. Yo no me tengo que olvidar de eso, que a mí me tiene que representar una recta diagonal. Entonces, así o así, ¿sí?, en diagonal, o más inclinado, ¿sí? Entonces, esa M va a representar cuán inclinada va a estar mi recta, ¿sí? Si va a estar más así, o si va a estar más así, o si va a estar más así, o más así, ¿sí? O así, ¿sí? Más inclinada o menos inclinada, ¿sí? Entonces, acá dejo un dato muy importante, ¿sí?, que M no puede ser 0. ¿Por qué M no puede ser 0? Porque si M representa el número 0, ¿sí?, quiere decir que no hay inclinación. Y para que una función, ¿sí?, sea lineal, tiene que haber inclinación, tiene que estar en diagonal. Si no tiene inclinación, estaría así, ¿sí? No tiene inclinación. ¿Está bien? Estaría como el eje, ¿sí? O así, ¿sí? Entonces, yo necesito que esté en diagonal. Entonces, M no puede tomar el valor 0. O sea que M nunca va a poder ser reemplazado por el número 0, ¿sí? Por lo tanto, M es mayor que 0, ¿sí? Este simbolito es mayor, es decir que puede ser positivo, o sea que este número puede ser un número positivo de los números que hayan visto, ¿sí? No tiene por qué ser un número natural, ¿sí? Puede ser una fracción también. Puede ser 2, puede ser 5, puede ser 3 medios, puede ser 5 cuartos, ¿sí? O también puede ser negativa, ¿sí? Puede ser menor que 0, es decir, negativa, ¿sí? Puede ser menos 1, puede ser menos 7, puede ser menos 3 cuartos, puede ser menos 5 octavos, ¿sí? Entonces, no nos quedemos solo con que es un número positivo o negativo, ¿sí?, pero un número entero nada más, ¿sí?, o natural o entero, ¿sí? También acostumbrémonos a trabajar o que pueden aparecer, ¿sí?, acostumbrémonos a que pueden aparecer fracciones, ¿sí? Entonces, acostumbrémonos a trabajar también con las fracciones porque son una parte muy importante de la matemática, aparecen muchísimo, ¿sí? Entonces, la M no puede ser 0, ¿sí? Repito, la M no puede ser 0, o sea que es positiva o negativa. ¿Estamos? Y la letra B representa, ¿sí?, o recibe el nombre, ¿sí?, ahora después voy a decir lo que representa, recibe el nombre de ordenada al origen, ¿sí? Ordenada al origen que representa gráficamente el punto de corte con el eje Y, ¿sí? Llega un momento que la recta en diagonal, si yo tengo los ejes acá y acá, ¿sí?, en algún momento la recta se va a extender y va a cortar al eje Y. En ese punto que corta el eje Y, ¿sí?, es la ordenada al origen, ¿sí? Es la intersección con el eje Y, ¿sí?, el eje de ordenadas. Y ese punto, ¿sí?, es la ordenada al origen y es el número que representa la letra B, ¿sí?
Ahora vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Donde van a estar expresados, ¿sí? Dos funciones lineales y vamos a tratar de graficarlas, ¿sí? Y ver algunas cositas como para sacar conclusiones a partir de ellas. Bueno, vamos con dos ejemplos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacer estos dos ejemplos y vamos a sacar ciertas conclusiones. Yo los voy a ir guiando, ¿sí? Acá como para darles ciertas pautas, como para que ustedes cuando les lleguen los ejercicios, ¿sí? No se equivoquen, pero tienen que prestarle mucha atención, ¿sí? A esto, porque estas serían las funciones más básicas, ¿sí? La función lineal es una de las más básicas, pero una vez que va entrando, ¿sí? Uno va entrando en el tema de funciones, cada vez hay más funciones y un poquito más complejas, cada vez se va complejizando un poquito, ¿sí? Entonces vamos a tratar de tener la base bien clara, ¿sí? Función lineal, ¿sí? ¿Qué características tiene que tener? Bueno, entonces yo puse acá f de x, ¿sí? Que podíamos poner y también, era lo mismo, y, 2x menos 1, ¿sí? Entonces yo acá lo primero que voy a poner, ¿sí? Es ¿qué me representa? Pues se acuerdan que les dije más arriba, les expliqué, hay una m y una b, ¿sí? ¿Qué número representa m y qué número representa b? ¿Sí? Entonces, en este caso, m viene representando el número 2, porque era m por x más b, ¿sí? Se tienen que acordar de esa ecuación, ¿sí? De la forma de la ecuación, como para seguirme en el ejercicio. Entonces, era m por x más b, ¿sí? Entonces, acá el m es 2, ¿sí? Entonces yo voy a poner que mi valor de m es 2. Y mi valor de b sería el número que está acá, ¿sí? Sin la x, que sería menos 1, ¿sí? No sería el 1 solo, porque recuerden que la fórmula estaba como más b, ¿sí? Entonces sería como, pasa que yo acá les dije que les iba a dar pautas para que ustedes no se pierdan. Esto es como si ustedes pusieran más menos 1, ¿sí? Pero si ustedes ponen más menos 1, les va a quedar el menos, ¿sí? Más y menos, ¿sí? Tienen un más adelante, entonces el signo queda el mismo que tenía dentro del paréntesis. Entonces a mí me va a quedar menos 1 directamente, no le pongo el más acá adelante, no me va a quedar 2x más menos 1. Directamente le pongo el menos, ¿sí? Entonces la letra B representa el número menos 1, ¿sí? Y en este caso, en el del segundo ejemplo, la M representa menos 1, ¿sí? ¿Por qué menos 1? Porque yo acá tengo un menos adelante de la X, pero no tengo el número escrito, ¿sí? Y el único número que no se escribe, ¿sí? En la multiplicación es el 1, ¿sí? Entonces menos 1 es la M y 3 acá sí está positivo, ¿sí? La B vale 3, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en los videos pasados, ¿sí? Vamos a tratar de cambiar esta X, modificarla por valores, ¿sí? ¿Se acuerdan de qué valores yo les había dicho? Bueno, yo les había dicho que números que estén bien cercanos al 0, ¿sí? Para que no se nos abra tanto el eje. Pero después ustedes eligen, ¿sí? Cuanto más pequeños son los números, más fácil voy a trabajar, porque si empiezo a trabajar con números muy grandes, ¿sí? Aparte de que se me va a abrir mucho el eje, me va a costar hacer las cuentas. Entonces, preferible siempre trabajar con números más pequeños, ¿sí? Entonces, yo les dije que íbamos a usar del menos 2 al 2, ¿sí? 5 números. Entonces, vamos a reemplazar a la función por menos 2, vamos a reemplazar a la función por menos 1, vamos a reemplazar a la función por el número 0, vamos a reemplazar a la función por el número 1 y vamos a reemplazar a la función por el número 2, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo a la función por el menos 2, ¿sí? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Tengo que hacer 2 por menos 2 menos 1, ¿sí? Entonces la puedo escribir la cuenta, puedo poner 2 por menos 2 menos 1. Y eso me da menos 5. ¿Sí? 2 por menos 2 me da menos 4, menos 1, menos 5.
Si reemplazo por menos 1 me da 2 por menos 1, ¿sí? Yo tengo que seguir la función y reemplazar a la x por el número que le pongo acá, ¿sí? Menos 1. Entonces esto me da menos 3. Si f0, 2 por 0 menos 1. Entonces me queda 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. F de 1 me queda 2 por 1 menos 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 por 2 menos 1. Entonces me queda 2 por 2, 4, menos 1, 3. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. ¿Sí? Si ustedes ya se dieron cuenta, mejor. Pero fíjense acá una cosita. Primero, los pares ordenados que me quedaron. Me quedaron, si reemplazo por el menos 2, ¿sí? Si reemplazo por el menos 2, me queda el menos 5. ¿Sí? Segundo par ordenado me queda, si reemplazo por el menos 1, me queda el menos 3. Si reemplazo por el 0, me queda el menos 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este reemplazo y resultado eran los pares ordenados que me quedaban? Entonces, 1, si reemplacé por 1, me quedó el 1. Y si reemplazo por el número 2, me queda como resultado 3. Ahora, si ustedes encuentran, ¿sí?, la relación que se está estableciendo entre cada uno, ¿sí?, de los pares ordenados estos, vamos a ganar un paso y vamos a ganar tiempo. Si no se dieron cuenta hasta el momento, yo se las digo ahora, ¿sí? Pero acá ustedes fíjense lo siguiente. Cada vez que yo voy sumando un número, ¿sí?, o sea, menos 2, menos 1, lo que estoy haciendo es en la recta numérica correrme un lugar hacia mi derecha. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Fíjense acá, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Qué va pasando con los valores de y? ¿Sí? Menos 5, menos 3, menos 1, ¿qué va pasando con estos valores? ¿Sí? Si ustedes lo piensan, ¿sí?, un minutito me van a decir, bueno, se van sumando de a 2. ¿Sí? Fíjense, menos 5. Menos 3, sumo 2. Menos 1, sumé 2. Menos 1 al 1, sumé 2. Y el 1 al 3, sumé 2. O sea que cada vez que yo me voy corriendo un lugar, ¿sí?, o sea, cada vez que voy reemplazando a la x por un número mayor, este número en y se me va corriendo 2 lugares. Entonces, eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque viene dado a partir de mi pendiente. ¿Sí? Este 2 no está acá, ¿sí?, porque no sirve de nada a la función, ¿sí? En realidad, la función ya al principio dice mucho, ¿sí?, muchas cosas, y puedo analizar muchas cosas antes de poder volcarla en un gráfico, ¿sí? Por eso les dije que yo cuando esté muy canchero ya con el tema, ya uno me da la función y ya me la puedo esquematizar en la cabeza, porque si uno ya sabe ciertas cosas, ¿sí?, ciertos conceptos, ya se puede esquematizar, ¿sí?, un poquito el dibujo que va a hacer. Entonces, eso es lo que uno se tiene que dar cuenta, que cuando yo estoy sumando 1, ¿sí?, o sea, cambiando los valores de x, ¿sí?, por los números posteriores, o sea, menos 2, menos 1, 0, los voy corriendo, estos se van sumando de a 2, ¿sí? Entonces eso, ¿sí?, parte de la pendiente, este 2, ¿sí?, tiene que ver con ese movimiento de a 2, ¿sí? Y después ahora lo vamos a ver con este ejemplo también, ¿sí? Entonces vamos a graficar los pares ordenados, ¿sí? Entonces, menos 2, menos 5. ¿Dónde ubicaba? Tenía el menos 2 en x, ¿sí? Acuérdense cuando hacen los ejes, ¿sí?, lo voy a aclarar de vuelta acá. Cuando hacen los ejes, ¿sí?, x es el horizontal y y es el vertical, ¿sí?, no al revés, ¿sí?, no los confundan. X es el horizontal, ¿sí?, y es el vertical. Y cuando hacen los gráficos, la flecha tiene que estar, ¿sí?, y los nombres de los ejes tienen que estar, ¿sí? No pueden ser dos rectas, ¿sí?, que no tengan ni flecha ni letra, ¿sí? Y los valores, ¿sí?, aunque sea
aunque sea 4 o 5 valores de cada uno, de cada semieje, hay que poner, ¿sí? Entonces, acá yo puse 4 o 5 valores de cada semieje, ¿sí? Un poquito más de Y, ¿por qué? Porque de Y se va moviendo, ¿sí? A partir del resultado que me va dando, así que por eso lo hice un poquito más extenso. Entonces, voy al gráfico, voy a poner los pares ordenados, ¿sí? Como puntos, porque se acuerdan que los pares ordenados se graficaban como puntos en el sistema, ¿sí? De ejes. Entonces vamos a poner los puntos. Menos 2, menos 5. ¿Sí? Menos 2, menos 5. Entonces ubico el menos 2 en X. ¿Sí? Acuérdense que este primer número siempre es de X, porque reemplacé a la X por ese número. ¿Sí? Y el resultado que obtuve es de Y. ¿Sí? Es de Y. Entonces, X, Y. Siempre es el primero X, el segundo Y. ¿Sí? Importante. Entonces, menos 2 en X, acá. Menos 5 en Y, acá. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se juntan esos dos puntos? Bueno, si yo voy haciendo ahí en la hoja cuadriculada me va a quedar mucho mejor. ¿Sí? Si yo los junto, me queda ahí. ¿Sí? Aproximadamente. Después, menos 1, menos 3, menos 1, menos 3. Entonces me queda acá. ¿Sí? El punto. Después, 0 menos 1, ¿se acuerdan lo que dije del 0? Cuando el 0 iba en X, entonces todo el punto era de Y, ¿sí? Porque en X no valía nada, entonces el punto está sobre el menos 1, ¿sí? Sobre los ejes. Si uno de las coordenadas era 0, entonces estaba el punto sobre el eje que no era 0, ¿sí? O sea, el eje Y. El 1, 1 es 1 para X, 1 para Y, o sea que el punto está acá. Y 2, 3 es el punto 2, ¿sí? De X y el punto 3 de Y ahí. ¿Sí? Y si ustedes van viendo, se me va formando, ¿sí? Una línea recta. ¿Sí? Voy a agarrar una regla y voy a unir esos puntos que me quedaron. Entonces, si yo uno todos esos puntos, me va a quedar una línea recta en diagonal, oblicua, ¿sí? ¿Por qué? Otra vez voy a explicar esto de vuelta, ¿sí? Por si a alguno se lo olvidó, pero yo extiendo las rectas, no me quedo con el primer punto y el último, ¿sí? Extiendo las rectas porque siguen habiendo más puntos, ¿sí? Yo tomé acá 5, pero sigue habiendo puntos, entonces la recta se extiende, ¿sí? Es infinita la recta, ¿sí? Como definición la recta es infinita, entonces esto se tiene que extender, ¿sí? Vamos al segundo ejercicio, ¿sí? Voy a agarrar la lapicera negra y voy a hacer lo mismo, voy a reemplazar a la función por menos 2, por menos 1, por 0. Recuerden que estos números los eligen ustedes. Yo les aconsejé estos para que no se les vaya o se les agrande tanto el eje, pero ustedes los eligen. Si reemplazo por menos 2, me queda. Ojo acá el reemplazo, porque yo acá tengo menos X. Pero este menos, ¿sí? No es de este menos, ¿sí? O sea, yo tengo menos 2. ¿Sí? Ojo con eso. Menos, ¿sí? De este menos y menos 2, que es el valor de X. Lo mismo acá, menos 1, ¿sí? Acá tengan mucho cuidado cuando hacen los reemplazos con los signos, porque si no, se van a confundir. Menos 0 más 3. Menos 1 más 3. Menos 2 más 3. ¿Sí? Entonces, los resultados. Menos, tengo un menos, entonces me cambia el signo, entonces me queda 2 más 3, o sea que me queda 5. Menos, tengo adelante del paréntesis, entonces me cambia el signo, tengo 1 positivo más 3, son 4. Menos 0 más 3, ¿sí? El 0 no tiene signo, por lo tanto queda el 3. ¿Sí? Igual esto lo pueden corroborar con la calculadora, ¿sí? Ustedes pueden tomar la calculadora, igual la idea es que ustedes puedan hacer ya cálculos mentales para ir agilizando un poquito, y corroborar con la calculadora. Acá menos 1 más 3 me queda 2, y menos 2 más 3
me queda 1. ¿Qué pasó? Yo acá tengo, fíjense, voy a ir poniendo los pares ordenados que me quedaron. Si tengo el menos 2, si tengo el menos 2, me queda el valor 5. ¿Sí? Esto no lo cuenten. Esto es un punto y coma. ¿Sí? Es un punto y coma. Menos 1, 4. 0, 3. 1, 2. Y 2, 1. Entonces, mismo concepto que acá. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando yo fui sumándole 1, ¿sí? O variando la x en un número, ¿sí? En una unidad? ¿Qué fue pasando? A medida que yo fui moviendo la x a un lugar, ¿qué pasó con los números? 5, 4, 3, 2, 1. Se me fue restando 1, ¿sí? Se me fue restando 1. Y ese restando 1 tiene que ver con la pendiente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuánto era la pendiente? Menos 1. ¿Sí? Menos 1, restar 1. ¿Sí? Entonces acá se iban sumando 2. La pendiente era 2. ¿Sí? Acá se iban restando 1. ¿Sí? Y la pendiente es menos 1. Entonces la pendiente tiene algo que ver. ¿Sí? La pendiente tiene algo que ver. Entonces cuando yo voy poniendo los puntos, ¿sí? Esto me va dando, la M me va dando la inclinación. Dijimos que nos daba la inclinación de la recta. Entonces, eso hay que mirarlo, ¿sí? A la hora de poder hacer el ejercicio o de ver el reemplazo, ¿sí? Si yo veo que la pendiente es 3, ¿sí? 3 positivo, a los resultados me va a tener que ir sumando 3. Entonces yo voy a poder ir comprobando si los resultados me van dando o no. ¿Sí? Si la pendiente es 3 y a mí me va subiendo de a 4, ¿sí? Hay algo que está mal, ¿sí? Entonces yo puedo ir corroborando antes de hacer el gráfico que esté todo bien acá, ¿sí? Si acá la pendiente es menos 1, ¿sí? Quiere decir que cada vez que yo vaya corriendo un lugar, me va a ir restando 1, ¿sí? Entonces, pero cada vez que voy corriendo un lugar, ¿sí? No 2 o 3 lugares, un lugar, ¿sí? Menos 2, menos 1, 0, ¿sí? Un lugar. Cada vez que voy corriendo un lugar, se me va subiendo, ¿sí? O bajando la cantidad. En este caso me va subiendo 2, en este caso me va bajando 1. ¿Sí? ¿Será el mismo gráfico? ¿Me quedará así? Igual que como me quedó este gráfico. Bueno, ahora vamos a ver cómo queda el gráfico, ¿sí? Con pendiente positiva y con pendiente negativa. Entonces vamos a marcar los puntos en el gráfico. Menos 2, 5. Menos 2, 5. El menos 2 está acá. Y el 5 está acá arriba. Entonces el punto está aproximadamente ahí. ¿Sí? Menos 1, ¿sí? Y 4. Entonces el punto está aproximadamente ahí. 0 y 3. Como el 0 es de X, el punto va sobre el eje Y. 1, 2. Entonces el punto va acá. Y 2, 1. Entonces el punto va ahí. ¿Sí? ¿Qué me volvió a quedar? Me volvió a quedar una línea recta. ¿Sí? Que cuando yo la trazo, ¿sí? Me une los puntos de forma que se me cruzan en una línea recta oblicua. ¿Sí? Entonces, acá me quedó una recta de esta forma y acá me quedó una recta de esta forma. ¿Por qué? Por la pendiente. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la pendiente? Bueno, la pendiente tiene que ver porque maneja, ¿sí? O puede verse a partir de la pendiente una característica que es el crecimiento o el decrecimiento de la función. ¿Sí? Cuando una pendiente, ¿sí? Es positiva, voy a decir que la función va creciendo, ¿sí? Porque va aumentando sus valores en Y. Y cuando es negativa, voy a decir que va decreciendo porque los valores me van bajando. ¿Sí? Los valores de Y me van bajando. O sea que aumento los valores de X y voy
disminuyendo los valores de y. Igual después se los voy a dar como concepto, pero más o menos para que ustedes vayan sacando una conclusión a partir de esto, ¿sí? Ahora, a partir de estos gráficos, ¿sí?, vamos a poner unas conclusiones y ya termino el video, ¿sí? Otra cosa que les quiero decir, y es que aprovechen lo que tienen con hoja cuadriculada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes usan hoja cuadriculada, lo que tienen es que cada unidad, ¿sí?, puede ir arriba de un cuadradito, ¿sí? Usen los cuadraditos, para eso está, ¿sí? No me pongan los números o las unidades entre dos cuadraditos, póngamelo, ¿sí? Si ustedes tienen el cuadriculado, ¿sí?, si ustedes tienen el cuadriculado, pónganme sobre el cuadradito cada unidad, ¿sí? Porque si ustedes no usan el cuadrado como unidad, entonces ahí se pierde el ejercicio, como si estuviera trabajando así, ¿sí?, sin cuadrícula. Entonces aprovechen que tienen cuadrícula y pongan cada unidad en un cuadradito, ¿sí?, o cada dos cuadraditos. Pero no pongan la unidad en el medio de dos cuadraditos, porque si no se pierde, es como que esté usando o no esté usando cuadrícula, ¿sí? Entonces, ese es un consejo que yo les doy para también poder después corregir los ejercicios de manera más fácil, ¿sí? Porque si uno usa cuadrícula pero no respeta, ¿sí?, no respeta las unidades por cada cuadradito, entonces ahí uno se va a volver más loco para corregir. Y otra cosa que quiero que vean es que esta función, ¿en dónde corta el eje Y? Fíjense el eje Y y en dónde corta la función, ¿sí? En un momento viene y corta, ¿sí?, al eje Y. Y el eje Y lo corta acá, ¿sí? ¿Y qué punto de Y es ese -1? ¿Y dónde vía ese -1? Acá, ¿sí? En la ordenada al origen. Era el punto de corte con el eje Y, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo dije al principio del video? ¿Sí? -1 es el corte con el eje Y, que es la ordenada al origen, que es el punto que está acá, ¿sí? Entonces también lo pueden corroborar a partir de ahí. Si no les corta en ese punto, entonces es porque están haciendo algo mal. Acá, en este, ¿sí?, el punto de corte está en el 3. Pasa que, bueno, acá al no tener cuadrícula es un poquito más complicado, ¿no? Pero el punto de corte está en el 3. ¿Y dónde estaba el 3? Acá, ¿sí?, que era la ordenada al origen, ¿sí? También. Entonces, eso también me puede servir para ayudarme a ver si el ejercicio está bien hecho o está mal hecho. Y otra cosa, ¿sí?, y ya paso a las conclusiones y ya terminamos, que es el punto de corte con el eje X, porque al haber punto de corte con eje Y, también hay punto de corte con eje X, ¿sí? Que es este punto de acá, ¿sí? Es este punto de acá, que está entre el 0 y el 1, ¿sí? Pero no sabemos bien qué punto es. Bueno, después yo se los voy a enseñar a sacar también. Y acá, ¿sí?, vemos que estaría, ¿sí?, aproximadamente en el número 3, ¿sí?, el punto de corte con el eje X. Y el punto de corte con el eje Y también es justamente el número 3, pero de Y, ¿sí? Entonces después yo les voy a enseñar a sacar también ese punto de X, porque es un punto a analizar también, ¿sí? Pero después lo vamos a ver. Eso, a ustedes ahora preocúpense en tratar de graficar bien las funciones lineales, ¿sí?, a partir de lo que yo les expliqué acá. Última conclusión y ya terminamos. Muy bien, última cosita, conclusiones, ¿sí? Dejo el gráfico acá arriba para que ustedes vean, ¿sí?, que las conclusiones se cumplen con lo que graficamos. Conclusiones, en el gráfico, en el primer gráfico, en el 2x-1, o sea que tienen que mirar acá, cada vez que aumenta una unidad de x, ¿sí?, cada vez que yo aumento una unidad de x, o sea, cada vez que yo me voy corriendo una unidad de x para allá, ¿sí?, los valores de y me van aumentando 2, ¿sí? Fíjense, yo acá se los voy a marcar, ¿sí? Cada vez que yo me voy corriendo una unidad para allá, ¿sí?, me va aumentando 2 hacia arriba, ¿sí? Y eso tiene que ver con la pendiente, dijimos. Cada vez que me corro una unidad para allá, me va aumentando 2. Y cada vez que me voy corriendo, ¿sí?, una unidad, 2, una unidad, 2. Y así se va formando como una especie de escalera, ¿sí?, donde se va cumpliendo siempre lo mismo. Cada vez que me corro una vez hacia la derecha, o sea, cada vez que aumento una unidad en x,
los valores de y van aumentando de a 2. Por eso es una relación, ¿sí? Por eso estamos hablando de funciones, ¿sí? La relación es que se establece esto. Una unidad de x hacia la derecha, 2 unidades de y hacia arriba en este caso. ¿Por qué? Porque la pendiente es 2, ¿sí? Otra conclusión que sacamos es que la recta corta el eje y, perdón, en 0 menos 1, ¿sí? En el punto 0 menos 1. 0 de x menos 1 de y, ¿sí? Y esto tiene que ver con la ordenada al origen. Y otra conclusión que sacamos es que la recta corta el eje x entre 0 y 1, ¿sí? Después vamos a ver, ¿sí?, cómo sacamos eso, ¿sí? Después vamos a ver porque se saca, ¿sí? Pero por ahora vamos a decir que corta entre 0 y 1, ¿sí? Y no vamos a dar muchos más datos, ¿sí?, para después poder trabajarlo bien. Y 2, en el gráfico menos x más 3, o sea, este, ¿sí?, cada vez que aumenta una unidad de x, ¿sí?, cada vez que me voy corriendo una unidad de x, acá lo pueden ver, me voy corriendo una unidad de x, entonces me va bajando una unidad. Me voy corriendo una unidad de x, va bajando una unidad, ¿sí? Y se va formando otra vez la misma escalera, ¿sí?, que se formaba acá, pero al revés, ¿sí? Y esto es porque, ¿sí?, porque este gráfico es así y el otro es así, ¿sí? Uno es así y el otro así, ¿sí? Entonces, esa es la primera conclusión que sacamos. La recta corta el eje y en 0,3 y la recta corta el eje x, ¿sí?, en 3,0, ¿sí? 3 de x, 0 de y. ¿Por qué? Porque en el eje, ¿sí?, en el eje x, y vale 0, ¿sí? Lo habíamos dicho el otro día. Entonces los puntos en los ejes hace que el otro eje valga 0, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. Una cosa más que les digo y ya no los molesto más, es que cuando si en algún ejercicio no les aparece, ¿sí?, voy acá, no les aparece, ¿sí?, la ordenada al origen, ¿sí?, por ejemplo, si aparece 2x solo, ¿sí?, el ejercicio viene 2x, ¿sí?, no sé si se ve ahí, 2x. ¿Cuál es la ordenada al origen? Bueno, 0, ¿sí?, porque no está escrito. El único número que no se escribe en la suma o en la resta es el 0, ¿sí? Lo mismo que cuando no les aparece un número, ¿sí?, adelante de x multiplicado, entonces es un 1, ¿sí?, como acá. Pero acá, si no les aparece la ordenada al origen, ¿sí?, les aparece 2x solo, bueno, entonces estamos hablando de que la ordenada al origen es 0, ¿sí? O sea que b representa, ¿sí?, la letra b representa el valor 0, ¿sí? Bueno, con esto ya no los molesto más, ya les dije, era lo último que les iba a decir. Lo único, traten de mirar bien el video, ¿sí?, traten de sacar sus propias conclusiones y después vamos a seguir trabajando con esto. Así que quédense tranquilos y ya saben que me pueden hacer las consultas que quieran. Fue un video largo, pero bueno, lo trato de explicar de la manera más sencilla posible y la cosa es que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Entonces yo trato de eso, de extenderme un poquito más, pero con la seguridad de que ustedes puedan tener todo claro. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y cuídense mucho.